Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto estar con ustedes en este espacio, en este universo que es para compartir herramientas que nos conviertan en una mejor persona. Y el día de hoy están dos mujeres que me encantó cuando les digo, ya estamos listas para hacer el podcast y me dicen, nacimos listas. Esto es la actitud de a mí, eso me encanta. Ellas son Mónica Piccolo y Nuncia Rojo de la Vega. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Marta, de volver a verte y por la invitación. Estamos felices de compartir aquí contigo. Pues bueno, Mónica es Master Coach en el Templo, sanadora cuántica, también es experta en metafísica y facilitadora de barras de Access. Y Nuncia es artista plástica, se dedica a la nutrición avanzada y también es facilitadora de barras de Access. Entonces, este podcast siempre empieza, Mónica, tú ya nos compartiste, pero ahorita lo puedes hacer también brevemente, es Claro. en su vida que hoy se dedican a lo que se dedican. Pues como yo te dije la otra vez, yo creo que a mí algo como un parteaguas muy, muy importante, ¿no? Creo que siempre me ha llamado mucho la atención este camino de la espiritualidad y de la energía ahora. Y pues algo que yo recuerde así como muy, muy específico, ¿no? Pero siempre me ha gustado estar en este proceso de evolución y de transformación. Nuncia. Pues yo creo que no hubo nada que me haya marcado como tal, simplemente querer ser una mejor persona en todo, una mejor mamá, una mejor hermana, una mejor hija, como que seguir evolucionando en este nivel de conciencia que tenemos todos, porque siento que empieza en uno, entonces si tú estás mejor, los demás como que se empiezan a contagiar, entonces fue simplemente esa búsqueda de cómo ser mejor y pues por eso estamos aquí. Bueno, y algún día yo ya tuve la experiencia de barras de Access con tu mamá, justamente con Mónica. Tuve la posibilidad de que ella las compartiera conmigo. Y yo quiero preguntarles, ¿qué es esto de las barras de Access para que todo el mundo podamos tener el mismo contexto? Porque como que a partir de hace unos meses, esto ha sido como que todo el mundo está hablando de ellas más que antes, aunque Sí, esto ya tiene su tiempecito, ¿no? sí, ¿Por tiene. qué se da y por qué son tan importantes las barras de Access? Las barras de Axe ya tienen más de 20 años, las canalizó Gary Douglas. Y las barras en sí es una herramienta más de Access Consciousness. Es una terapia energética en donde se tocan unos puntos en tu cabeza y por medio de ese toque muy suave se va liberando energía que te limita y que no te permite ser lo que realmente tú eres, un ser infinito. Todos somos seres infinitos. Con esta terapia que es muy fácil de recibir y de dar, porque justo uno de los, como de los lemas o de las cosas pragmáticas de Access es la facilidad para dar y para recibir esta técnica y la facilidad que, que te da, o sea, cuando te corres las barras, tu vida se vuelve mucho más fácil también. Nuncia, ¿qué es correr las barras? Porque suena como que tengo que hacer mucho ejercicio, como que de qué se trata, ¿qué es correr las barras de Access? A ver, las barras de Access como tal son 32 puntos que tenemos en la cabeza y donde se liberan, tocando estos puntos ligeramente, se liberan limitantes, creencias, eh, traumas que tenemos, patrones que hemos elegido como continuar. Entonces, es como romper con todo eso que tenemos implantado y literal es como resetear un disco duro de una computadora. Entonces, le das reset y ahora con ese espacio que has creado para tener más conciencia de todo, entonces es, ok, ya con esta conciencia nueva que he elegido, ¿qué quiero hacer con esto? ¿No? Entonces empezar como justo a empezar a elegir pensamientos que sean más ligeros, pensamientos que te contribuyan más a ti, a tu vida y a los que te rodean. Y de verdad que es mágica esta herramienta. O sea, es como muy raro de creer, hasta como que yo digo, neta, funciona tanto. O sea, yo lo veo en mí. Bueno, cuando damos certificaciones, mi mamá y yo, es impresionante los testimonios, ¿no? O sea, como que primero siempre nos presentamos y es como, ok, ¿por qué estás aquí? ¿Y qué te trajo aquí? ¿O cómo ha sido barras en tu vida? Y entonces lo que escuchas es como de, qué heavy, ¿no? Y bueno, yo desde que hago barras y desde que corro barras y desde que tengo esta conciencia de Access Consciousness con todos los procesos verbales que son todas las preguntas que te invitan a abrir más posibilidades, vivo una vida tan ligera, o sea, te lo juro que hay cosas que me pasan que digo, ¿por qué no me enojé?
más? ¿O por qué no estoy triste? ¿O por qué esta situación no me marcó tanto? Es porque de verdad que te empiezan a caer los veintes de que la vida puede ser mucho más ligera y que tú te la puedes hacer más ligera si lo eliges. Fíjate que es curioso porque cuando yo la primera vez hablé con Mónica justamente de esta técnica, había frases que al principio te cuesta mucho decir porque dices, ay, con facilidad, gozo y gloria, ¿qué significa esto? Hay que vivir de esa Sí, manera, ¿cómo qué más es posible? Mónica, ¿de qué manera el lenguaje nos ayuda a abrir esa conciencia y cuáles son estas frases para irnos rompiendo que parece que no hacen nada, pero que al mismo tiempo, como bien se anuncia, empiezan a generar un cambio de conciencia? Es muy interesante. Voy a empezar por lo segundo, porque para que no se me vaya a olvidar, porque lo que dice Nuncia es real, y hace ratito me estaba acordando, con las más de 600 mujeres que hemos certificado, cuando vienen y nos presentamos, dicen, no sé de qué se trata, no sé qué es Access, no sé qué son las barras, pero yo repito lo que ustedes dicen, y algo empezó a cambiar, y algo empezó a mejorar, o sea, cuando tú preguntas, algo se muestra. Entonces, facilidad, gozo y gloria es el mantra de Access, y pues te permite salir de toda la dificultad que esta realidad nos ha hecho creer que todo es difícil. ¿Me explico? O sea, para esta realidad, para esta Matrix, les funcionamos en dificultad, en miedo, en enfermedad, en, en limitación, ¿no? Entonces, esta frase te permite como jalar esa energía del universo, todo es energía, tu palabra es energía, tu pensamiento es energía. Entonces así es como se va creando la vida, con tus palabras, con tus intenciones, con tus pensamientos y sobre todo con tus elecciones, ¿no? Entonces, esta comunicación dinámica con el universo te permite justo ir jalando y conectando con eso. O sea, cuando tú preguntas cómo puedo recibir más dinero, por ejemplo, en vez de justificar o suponer o concluir que no tengo dinero, no me alcanza para esto. Tú quieres una bolsa, Marta, pero dices, está muy cara, no me alcanza. En vez de decir, no me alcanza para esta bolsa, que se siente pesada, cuando tú concluyes eso, ay, hasta se te aprieta un poquito el cuerpo. Pero sin embargo, si tú dices, universo, ¿qué se requiere para que yo pueda tener esta bolsa? Es muy diferente, es una pregunta. ¿Me explico? Y mientras más la hagas con curiosidad, más funciona esto. Es de verdad con esa conciencia de, ¿cómo puedo tener esta bolsa? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Me explico? Y así, esas son las herramientas de Access. O sea, las barras es una cosa, es la técnica que tiene que ser en persona y que te tiene que hacer un facilitador. Y los demás accesorios son como las preguntas que te facilitan recibir conciencia. Estas preguntas, ¿qué tan fácil son de incorporarlas a la realidad, Anuncia? Porque yo al principio que yo las hacía, decía, me sentía como un poco extraña de hablarle al universo y decirle qué más es posible cuando el universo a veces es tan vasto que lo estamos viendo. Y es pedirle que sea aún más vasto de lo que vemos, que a veces no vemos esa abundancia, porque nos vamos, como decía Mónica, a hacer una pregunta en carencia de esto, no, esto ya no me alcanza para comprar, en lugar de abrirnos a las posibilidades. ¿Cómo incorporar estas preguntas? ok, es muy fácil. Simplemente es preguntar y preguntar y preguntar. Preguntar es tocar puertas. El universo está, o sea, lo más emocionado y feliz de que nosotros preguntemos. Cuando yo digo universo, es el todo, es la energía, es la fuente, es Dios. O sea, esto no es de religiones, puede ser de cualquier religión y practicar barras de Access y Access Consciousness. Entonces, cuando yo digo universo, bueno, para mí el universo es todo y ahí está Dios y como seres infinitos que somos lo tenemos todo. Entonces es, ok, ¿qué puedo hacer para tener esto? O sea, preguntar cómo puedo ser más feliz aún, cómo puedo comer más rico, cómo puedo tener más dinero y simplemente lanzarlas al universo esperando a recibirlo. O sea, obviamente, como dice mi mamá, tienes que tener una congruencia. Quiero esta bolsa, entonces, pero está muy cara. Entonces es simplemente soltar las preguntas, pero alineándote con la congruencia para que las respuestas puedan llegar y tengas facilidad como para recibir la respuesta fácil. ¿Cómo llegan las respuestas hoy en este mundo de tecnología? Pues de mil maneras. O sea, nosotros hemos jugado a preguntar mil veces. Mi mamá y yo hemos preguntado mil veces cosas así como
lo que sea. Y las respuestas es que te llegan con una llamada o de repente vas en el coche y ves un camión que tiene letrero con tu respuesta o de repente abres Instagram y ahí está la respuesta. O sea, entonces lo que tienes que hacer es bloquear tu mente de quererse la respuesta porque la mente es la que nos boicotea, la que siempre quiere responder todo porque quiere controlar y simplemente estar presente y consciente para recibir las respuestas y que tu cuerpo sepa, porque el cuerpo es nuestra brújula. Entonces, la brújula, que es nuestro cuerpo, nunca se equivoca. Cuando una respuesta es y es ligero, tú sabes que es esa la respuesta. Entonces, es simplemente soltarlas. Mónica, ¿se activa el sincrodestino de alguna manera con esta conciencia de estas preguntas? Pues al final, no sé si es el sincrodestino, pero tú vas a elegir absolutamente toda tu vida. Somos creadores, no somos víctimas. ¿Sí me explicó? Entonces, puede ser que el destino esté escrito, pero siempre se puede elegir. Cada 10 segundos podemos elegir algo diferente. Si algo no te está gustando, es porque tienes un punto de vista fijo que está creando esa limitación en tu vida que no te está gustando. Por eso, fue de lo que más famoso se volvió ahora, el interesante punto de vista, que me encanta, es una herramienta espectacular, porque imagínate vivir, Marta, en un mundo en donde todo fuera interesante solamente. El interesante no lleva un juicio, si te fijas, no es bueno, no es malo, es interesante. Entonces te permite estar en un espacio neutro. ¿Me explico? Entonces, imagínate vivir la vida desde un espacio neutro. O sea, sería una vida muy fácil y muy, muy divertida. Me explico que por más que te juzguen, para ti solo sea interesante. Sea bueno o sea malo, ¿eh? Da igual. El juicio bueno también acuérdate que nos limita. Pero yo creo que sí hay algo escrito, pero siempre puedes volver a elegir con este libre albedrío que Dios nos otorgó. Nuncia, ¿cómo romper con esto que dice Mónica de que es el juicio externo? Porque desde que somos chicos estamos muy presionados por una sociedad, estamos pendientes de lo que dice el otro, nos vamos limitando, a veces hasta nos mueve emocionalmente y nos lleva a estados emocionales bajísimos de tristeza o de depresión porque no podemos con esta presión externa. ¿Cómo de verdad decir desde el corazón, interesante punto de vista, y en qué momento aplicar esto cuando alguien hace un juicio hacia ti, sobre todo hoy que tenemos esta conciencia de no se opina del cuerpo del otro, de no se opina de una sexualidad, no se opina, nos hemos pasado creo que creando una conciencia diferente, pero todavía existe esa presión. Es tan fácil esta mágica herramienta que simplemente estando en permisión, que cuando estamos en la clase de barras, nosotros les enseñamos qué es la permisión. ¿Qué es la presión? Estar en permisión es estar dispuesto a recibir todo. O sea, entonces tú contestas, interesante punto de vista, no significa nada. Entonces, no me gusta cómo se te ve el gris, como que te apaga, como que te ves rara, o tu nuevo color de pelo, oye, o engordaste, y es interesante punto de vista, es su punto de vista y está creando su realidad. Entonces, este es un punto, pues muy importante, ¿no? Y es como simplemente interesante punto de vista y no clavarte con eso. Lo de los juicios, tan fácil también como destruir y descrear todos los juicios. O sea, tanto los tuyos sobre ti, porque somos las personas más duras con nosotros mismos, nosotros, o sea, nos juzgamos más nosotros casi que al vecino. Entonces, es destruyo y descreo todos los juicios que tengo sobre mí, destruyo y descreo todos los juicios que tengo yo sobre los demás, y destruyo y descreo todos los juicios que tienen los demás sobre mí. Y eso, o sea, siente como te sientes como más ligera en el cuerpo, como que se te quita un peso de encima, una mochila que traes. Todos los días, destruir y descrear los juicios tuyos, de los demás y de los demás sobre ti, es básico. Entonces ya con eso es como que liberas y abres espacio y estar en permisión todo el tiempo. O sea, si te mentó la madre del coche, si esto, es como, estás en permisión, es como interesante que esté tan enojado, no significa nada. Y como que no te compras el hecho de que la persona esté diciendo algo sobre ti. Entonces es como más ligero todo. O sea, es más ligero, pero al mismo tiempo a veces puede ser más difícil, porque nosotros estamos muy acostumbrados a estar juzgando a los demás, no nada más a nosotros, ¿no? O sea, y hablamos Claro, de lo que recibimos, pero también el que nosotros damos, o sea, porque la verdad es que a veces podemos ser muy sádicos, muy somos, duros.
somos muy duros, somos muy crueles, pero pues no somos perfectos. Nosotros que estamos en esta conciencia que llevamos varios años, mi mamá y yo, a ver, la regamos muchísimo todo el tiempo, claro que también juzgando, claro que de repente diciendo de repente cosas que no van con, y es destruir y descrear. O sea, es como, ok, vuelves a elegir, como dice mi mamá, siempre puedes volver a elegir cada 10 segundos. Entonces, ok, juzgar a esa persona, podipoc, ¿no? Podipoc es point of destruction, point of creation. Descreo y creo un nuevo pensamiento. Es como sin juicio, porque a ver, la vamos a regar, no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces, juzgaste al lado y es, ok, lo destruyo y lo descreo, ¿sabes? Como que volver a elegir. Me encanta esto de los 10 segundos, porque como que a veces creemos que ya nos quedamos en una sola dirección y que a veces no nos damos la posibilidad ni siquiera de voltear y darnos el chance de crear algo distinto. ¿Cómo estar tan conscientes, Mónica, para poder llevar esto a una realidad? Porque cuando yo me acerqué a las barras y a esta conciencia diferente, como que sientes que es demasiado fácil y que dices, pero ay, o sea, esto que es demasiado fácil, parece como pensamiento mágico y es una cuestión de conciencia que es diferente. Claro, Entonces, cómo lo incorporas real y cómo haces esto de estos cambios de conciencia? ¿Es la autoobservación? es el incluir al cuerpo en tu día a día, en todos los momentos de tu día a día, en todo, absolutamente en todo. ¿Sabes? Porque de repente las personas a veces creemos que estar conscientes es meditar un ratito en la mañana y ya. No, estar consciente es cómo sería estar en total presencia, en el aquí y en el ahora, en tus elecciones, en todo tu día. Si estás comiendo, qué estás comiendo, cómo estás comiendo, qué estás haciendo, cómo estás manejando, cómo estás respirando, con quién te estás relacionando, absolutamente todo. Y como decía Anuncia, el ligero y el pesado también es una herramienta que incluye al cuerpo, porque lo ligero es verdad para ti y lo pesado es mentira para ti. Es como la brújula, es como si tu cuerpo se expande, se siente ligero, si te da paz y emoción, si es como divertido, es el sí. Por eso el mantra de Access es facilidad, gozo y gloria, que quiere decir que el gozo en tu vida también es la verdad. ¿Sabes? Lo que gozas es verdad para ti. Lo que no estás gozando, si no estás gozando tu trabajo, si no estás gozando una relación, si no estás gozando la dieta que te dieron, si no estás gozando con el cuerpo, obvio, o sea, porque muchas veces la mente te boicotea, ¿sí me explicó? O sea, estar en esa vinculación con tu cuerpo, te permite, eh, te va mostrando el camino, te va mostrando la ligereza de la vida, que es tu verdad, que es tu camino, ¿no? Y en ese percibir, en ese estar con tu cuerpo, con esa conciencia, puedes volver a elegir, ¿no? Lo de hace ratito fue apretado, fue incómodo, ya se me contracturó el cuello, ya me dolió la cabeza. Entonces esto no me funciona para mí, esto no es para mí. ¿Qué puedo elegir diferente aquí? Entonces tú haces una pregunta, se muestran otras cosas. Bueno, estábamos en Alemania porque yo me iba a ir a operar y aquí en México sucedió una cosa con mi hija que no fue nada divertida. Que en otros momentos de mi vida yo me hubiera regresado de Alemania, ya no me hubiera operado y hubiera estado como loca, ¿no? Y entonces, o sea, fue un shock, obviamente, se apretó el cuerpo, esto no es ligero, y entonces le empecé a decir a Anuncia, ¿sabes qué? Tenemos herramientas, vamos a usarlas. Entonces, hicimos la pregunta de cómo nos podemos divertir con esto. O sea, Ante un evento que es fuerte o dramático, aún fuertísimo, ahí puedes elegir ¿sí? divertir. El Totalmente, gozo, sí. ¿por qué no? O sea, la verdad, en la conciencia lo incluye todo, no excluye nada. O sea, entonces, si tú estás pasando por aquí, o sea, aquí en México pasó una catástrofe, ¿te das cuenta? Y entonces dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos dos caminos, el del drama o el de cómo me puedo divertir con esto. Te lo juro que a las 2 o 3 horas, no sé qué pasaba, que estábamos muertas de la risa, pero mal, así de risa de pulgoso, y hasta nos volteábamos a ver y como que hasta decíamos, no nos podemos reír, y luego era de, ¿cómo no nos podemos reír? Claro que nos podemos reír, ríete, diviértete, ¿sabes? Pero siempre una pregunta te abre a ese espacio para que algo se muestre.
de eso mismo que tú estás preguntando. No sé si me explico. O sea, si tú estás pidiendo por diversión, la vida te va a dar diversión. Si tú estás quejándote, ¿qué va a pasar? La vida te va a dar más Más de momentos, eso. más motivos, más de eso para quejarte. Entonces, muy interesante. La verdad es que tú vas creando tu vida con tus elecciones y con tus decisiones. Y además es una herramienta que podemos crear no nada más para nosotros, sino para los niños también, ¿no? He visto que a veces en sus redes también están los niños participando con este tipo de preguntas. Entonces, a mí me gustaría que habláramos un poco de eso porque a veces creemos que los niños nada más deambulan por ahí, que no necesitan este tipo de trabajo y de conciencia, pero si empezamos desde con nuestros hijos, con los niños, pues podemos tener en un futuro próximo gente con mucha más conciencia de la que a lo mejor estamos hoy. Imagínate qué bonito. O sea, yo a mis hijos, bueno, mi mamá ya sabe, desde que nos despertamos, para mí es un volado Nicolás, porque es de, mírame, no me toques. Y entonces, todas las mañanas es, a ver, ¿qué va a pasar hoy? Ya sabes. Entonces ya, Alexa suena el despertador, lo apagamos, pongo musiquita y Emi casi siempre despierta de muy buen humor, Nico pues un volado. Entonces, se enojó porque Emiliano me abrazó y Nico, no pudo abrazarme, entonces ya, y ya se enojó por eso. Y le dije, oye, habías amanecido de muy buen humor, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Vas a elegir ese enojo? Y ella se me queda viendo así, no, es súper enojado. Entonces le dije, acuérdate que puedes volver a elegir, no pasa nada. Si te enojaste y luego otra vez, vuelve a elegir la ligereza, le dije, ¿cómo quieres que sea tu día? Bonito, le dije, elíjalo. Y ya, o sea, con eso cambia y ya se saben de memoria todo, ya sabes, todo llega a mi vida con facilidad. Algo así, Gloria, vamos en la bici a la escuela y van repitiendo cosas, o yo les pregunto, ¿qué van a elegir hoy? Y Nico, yo voy a elegir dinerito. Y Emiliano, yo voy a elegir diversión en la escuela, o aprender más, o lo que sea. Entonces, ya traen esa conciencia, ya saben pokear, o sea, ya saben destruir y descrear pensamientos o sentimientos o emociones, y se saben ya muchísimas preguntas de barras de acceso. O sea, entonces para mí es una maravilla que lo entiendan, que me pidan las barras, que les guste, y yo feliz de que hasta puedan aprenderlo, porque los niños haciendo barras es una auténtica maravilla, porque como no tienen juicio, para ellos es tan fácil y tienen poderes especiales los niños para hacerlo. Ahorita que hablas del podquear, ya lo dijiste, lo mencioné hace un momento, pero ¿cómo lo incorporamos a nuestra vida? O sea, diaria, ¿cómo yo puedo crear y descrear esos juicios o esos limitantes o esas creencias que de repente no me dejan seguir evolucionando? ¿Cómo es el proceso tan sencillo como decir podipoc? ¿O tengo que hacer algo? Es como, el podipoc a mí me da la impresión como ya que salió la creencia, es como meterle un freno para verla. ¿Es eso o qué es un podipoc? Sí, como un cancelado, ¿no, ma? Sí, un podipoc es un barrido energético que va hasta el inicio, hasta la semilla, hasta el núcleo de esa limitación. Es lo padre del podipoc, porque el cancelado y eso probablemente estás cancelando en ese momento esa energía, pero el podipoc va a la raíz, al núcleo. Es como si tú te compraste el punto de vista de que si te quitas el suéter en invierno te vas a enfermar, pero probablemente ese punto de vista es de tu mamá o probablemente es de tu abuela o probablemente es de más atrás. Entonces, el POC, que es el punto de creación, va a ese lugar, aunque tú no sepas cuál es al origen se va hasta allá, hasta hace 100 millones de años o hasta donde sea necesario. Y el pod es donde tú con esta nueva conciencia, con este libre albedrío, eliges descrearlo, ¿me entiendes? Para crear un espacio, como decía Anuncia, para volver a crear algo más grandioso para ti. Y no tienes que entenderlo, simplemente tienes que decirlo y funciona. Es lo que te decíamos hace ratito de las personas que vienen, que no saben nada, que utilizan las herramientas y que dicen, estamos creando magia, ¿qué está pasando? Porque yo digo podipoc y empezamos a crear magia, entonces no lo tienes que entender, solo lo tienes que decir. ¿En qué momento lo aplico? A ver, Nuncia. En miles de momentos, y es para crear cosas buenas y cosas malas. O sea,
como dice mi mamá, el juicio bueno también te limita. Entonces, por ejemplo, te voy a poner unos ejemplos distintos para que le entendamos. Qué rico sushi, es el mejor que me he comido en mi vida, Podipoc. O sea, te estás limitando a comer un sushi más rico. Entonces, lo cancelas porque ¿qué más es posible? Podipoc, qué rico sushi, Podipoc, ¿qué más es posible? Como diciendo, no me voy a limitar a decir que es el mejor sushi de mi vida. O sea, ¿qué más hay, pues, qué más hay en el mundo? Incluso en lo bueno, o sea, incluso en Sí, una experiencia buena, tienes razón, sí, porque dijimos, bueno, esta es la mejor vida que puedo tener en mi vida. Entonces, de manera me limito porque ya no pienso en otra. este es Así el es. mejor reloj de la vida, ¿no? Podipoc, qué más es posible? ¿Cuántos relojes más puedo tener? ¿No? Más caros o más bonitos o más lujosos o más con más funciones, o sea, ¿qué más es posible? O limitantes como, ay, ponte un suéter, hace frío, te vas a enfermar. Podipoc. Son limitantes que tenemos que a lo mejor en algún momento alguien dijo que el frío te enfermaba, entonces ya lo tenemos muy implantado y entonces podpoqueamos esos pensamientos. O ¿qué tráfico hay? Voy a perder el avión, Podipoc, ¿cómo puede mejorar esto? Entonces ahí estás como, ok, voy a perder el avión, Podipoc, ¿cómo puede mejorar esto? Podipoc. Entonces es tanto lo bueno como lo malo, es como varita mágica, es como usar la varita mágica, literal. Si pudieran resumir en las 3 herramientas más importantes de la conciencia de Access, ¿qué dirían? ¿Cuáles serían las que en este momento, como resumen, podríamos decir que son las 3 herramientas más importantes? Pues yo creo que justo el PODIPOC, porque cuando tú haces PODIPOC, se llama el enunciado aclarador, nada más que se abrevia en PODIPOC, porque es acertado, equivocado, bueno, malo, PODIPOC, todos los 9, cortos, chicos, POBATS, bases y más allá. Todo eso es, pero se abrevia en PODIPOC. Y eso ahí ya trae muchas capas de limitación incluidas, pero tú solo dices PODIPOC y funciona. El podipoc es importante porque es como sanar en manada, es como sanar en dominós. Cuando tú dices podipoc, liberas a 350,000 personas del mismo punto de vista que tú estás eligiendo podpoquear. Si tenemos el mismo punto de vista tú y yo, probablemente a ti te llegue esa ráfaga de podipoc. Entonces, esa siento que es muy importante para mí. A ver, no sé tú cuál otra te encanta. Este, mm, o sea, yo había pensado como, haz de cuenta, el Podipoc, había pensado como hacerte las barras, o sea, que es como una herramienta que no hay que dejar. Luego entre nosotras no nos damos el tiempo y es como, o sea, hay que hacernos barras, o sea, porque son padrísimas las preguntas, estar en el día a día con el Podipoc, crear y descrear y estar con los mensajes aclaradores, pero también hacerte la terapia como tal es importantísima. Y yo creo que para Y, mí el interesante, ¿no? Yo creo que es brutal. ¿O a quién sí, le pertenece esto? Ay, no sé. híjole, A ver, ¿esa de quién le pertenece? Eso no la dijiste. ¿Esa cuál es? ese es Aquí wow. De hecho, hemos mi mamá tiene una meditación en su podcast de Spotify de a quién le pertenece esto. Y es que, o sea, me pongo china, es que es magia. Ahorita mi mamá que les explique más, pero bueno, ya que interrumpí, ¿a quién le pertenece esto? Te refieres a cualquier situación de emoción, dolor, sentimiento, angustia, o sea, lo que sea puede ser físico o no. Y es preguntar a quién le pertenece esto para que empiece a disipar. Pero a ver, vas tú, mamá, que lo explicas muy bien. es que el 98% de todo lo que sucede y de todo lo que crees que es tuyo, como esos pensamientos, sentimientos, dolores en el cuerpo, enfermedades, etcétera, ni siquiera te pertenecen a ti, pero como somos seres como muy porosos y muy tenemos tantos tentáculos energéticos y lo percibimos todo, nos asumimos que es nuestro, pero nunca es nuestro. O sea, el 1% es nuestro y el otro 99% no nos pertenece. Entonces tú al incluir esa pregunta de a quién le pertenece esto, le estás preguntando tú a tu cuerpo, se empieza a disipar esas sensaciones, ese dolor, esa enfermedad y simplemente puedes decir, elijo que regrese a su origen con conciencia. Puede ser una gripa, puede ser dolor de corazón, de que estás así triste, puede ser una angustia, puede ser un dolor de hombro, o sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿a quién le pertenece esto? Y lo regresas. O sea, ¿a quién le pertenece esto? Y lo regreso a su origen en conciencia. Así Sí. es. Puedes preguntar, ¿qué es esto?
¿qué puedo hacer con esto? Esto es mío, y tu cuerpo te va, ya cuando vayas haciendo callito, tu cuerpo te va indicando. Entonces, cuando no es tuyo, que por lo general, como dice mi mamá, 99 punto y pico no es tuyo, lo regresas. Entonces, todo el día hay que regresarlo todo. Ay, ¿de quién es esta angustia? O sea, como que luego es difícil de creer y tú, pero a ver, ¿por qué no voy a estar triste si me pasó tal situación? Pero es que vamos absorbiendo, somos el Bob Esponja del universo, entonces vamos absorbiendo todas las emociones de todos. Entonces esto no es mío, lo regreso. Y no es como que le vayas a hacer daño a alguien regresándolo y dejándolo ahí flotando, no. Ya tuvo su aprendizaje con conciencia, bye, ya. Te puedes ir, angustia, gracias, ya hiciste tu labor, te puedes ir, ¿sabes? O sea, es como, y esa es una herramienta muy buena también. Sí, es ir viviendo ligero. Pero bueno, y por último, si yo les preguntara el día de hoy que si tuvieran una varita mágica, ¿qué le regalarían al mundo? ¿Qué contestaría cada uno? Yo le Basma. regalaría elegir en conciencia. Eso, o sea, porque si somos creadores, imagínate elegir todo lo ligero y no lo pesado para después hacerlo ligero, porque generalmente estamos acostumbrados a elegir lo pesado para después traer ligereza a ese pesadez. Entonces, elegir desde el segundo uno lo ligero en tu vida para que así sea tu vida. El resultado sea ligero. Si tú eliges ligero, el resultado va a ser ligero. Si tú eliges pesado, el resultado va a ser pesado. Nuncia. Yo si tuviera una varita mágica, la regalaría a la humanidad la capacidad de, yo creo que de amarse incondicionalmente a sí misma. ¿Por qué creo? Porque el amor propio es la base de todo. O sea, cuando te amas, creas relaciones más sanas, tomamos decisiones desde la claridad, construimos un mundo más compasivo y equilibrado. O sea, con amor propio las personas deberíamos de estar más conscientes y más presentes para poder sanar, transformar tu vida y contribuir a una sociedad donde la paz y el respeto sean como la base de todo. Entonces, varita mágica, amor propio para poderse amar incondicional a ti mismo, para poder estar bien. Cuando tú estás bien contigo, puedes estar bien con todo lo demás. Pues quiero agradecerles a las dos, a madre e hija, que lo hacen de una manera tan fácil y tan sencilla que contagian estas ganas de estar siempre en conciencia. Así es que muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Ay, Nuncia. gracias a ustedes, los invitamos a que experimenten un poquito más de estas herramientas que de veras son muy pragmáticas y muy divertidas y muy fáciles. Gracias a ti por invitarnos. No, yo feliz de tenerlas aquí. Bueno, y ahorita ponemos sus redes para que las puedan también estar en contacto con ustedes y seguirlas. Así es que muchísimas gracias. Que A tengan ti, gracias. bonito día. Igualmente, bueno, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente universo.